Tras la pausa que hemos hecho para el descanso, contamos ahora con la ponencia que lleva por título Estudio de un caso práctico en coordinación de parentalidad. Nuestro ponente es don Santiago Madrid Liras. Os paso a leer las referencias profesionales de Santiago. Él es psicólogo, mediador y coordinador de parentalidad. Viene de la Comunidad de Madrid, que ahí es donde se está llevando también un proyecto piloto en coordinación de parentalidad y en el que está participando él. Es el proyecto piloto de la Comunidad de Madrid de coordinación de parentalidad. Desde octubre del 2018 hasta la actualidad está siendo vigente este proyecto y está trabajando en él. Además, él es formador también en el curso experto en coordinación de parentalidad de la UDIMA, de la Universidad de Distancia de Madrid, que es el coordinador de contenidos psicológicos y profesor. Como formación, como os he comentado, es experto en mediación, es experto en coordinación de parentalidad, tiene máster en mediación y negociación por la Universidad Carlos III, máster en clínica conductual por el Grupo Luria. Además, es formador habitual en cursos de mediación, psicología y psicoterapia y coordinación parental en la Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Colegio de Abogados de Madrid y otros colegios profesionales e instituciones. Además, Santiago es director y fundador de la revista de mediación, editada por la Universidad Carlos III, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y por el Instituto Motivacional Estratégico, que es el instituto donde también él trabaja y ejerce el cargo como presidente. Y bueno, os lo comentará, pero os avanzo que ya nos ha dado la primicia de que el próximo número de esta revista será un número dedicado a la figura del coordinador de parentalidad. Es una revista pues gratuita que se puede acceder a través de internet, pues luego nos dará las indicaciones si tenéis alguna duda en este sentido. Bueno, tiene una extensa trayectoria, sobre todo a nivel de coordinación de parentalidad, que es lo que nos interesa hoy aquí, y el estar desarrollando una labor de este tipo en un proyecto piloto en la Comunidad de Madrid, pues entendemos que es una experiencia que puede resultar muy enriquecedora para lo que estamos realizando aquí, para que nos informe de situaciones, de avances, de situaciones a mejorar. Y en este sentido, pues nada, darle las gracias a Santiago por haber accedido a nuestra invitación y contar hoy con él. Y ya no me extiendo y te paso la palabra, Santiago. Luego, al final, si queréis, dejaremos unos minutos para que le podáis hacer preguntas en relación a su exposición y su trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mar. ¿Se me oye bien? Gracias, Mar, y gracias al Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana por invitarme y por darnos la oportunidad de que podamos intercambiar desde las distintas comunidades las experiencias que en unos sitios y en otros vamos llevando a cabo y de las cuales yo creo que ese intercambio nos permite a todos enriquecernos. Por lo cual yo creo que más que traer una visión cerrada, me gustaría más que pudiéramos también debatir algunas de las cosas que sin duda van a salir, que puedan ser más o menos polémicas, en relación, eso sí, con la aplicación del caso práctico. ¿No se oye? Ah, vale, mejor, o sea, que me puedo alejar incluso. Mejor. ¿Así se oye bien también? ¿Se oye bien? Entonces me toca acercar. Tú me dirás, pero si me alejo, me dicen que no. Porque es cuando te pegan mucho, es cuando distorsionas. Lo puedes tener así y no hace falta que... Vale. Grabando. Vale, un poco por, si queréis... ¿Más sustos? Ah, que no veis, claro, no estabais viendo nada. ¿Sí o no? Vale. Bueno, en todas casos ahí tenéis mi email, por si necesitáis poneros en contacto conmigo. Solamente aviso, tardo muchísimo en contestar emails. No lo toméis a mal, pero os invito a que cualquier cosa que queráis poneros en contacto conmigo, podáis utilizarlo, siempre que la paciencia sea una de vuestras virtudes.
El proyecto en el que yo participo es el proyecto de coordinación de las funciones parentales de la Comunidad de Madrid. Un poco por situaros lo que en estos momentos estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, y hay básicamente 2 proyectos piloto que se han iniciado recientemente. Nosotros siempre vamos por detrás de todo el mundo, siempre vamos más despacio y tardamos más en arrancar. Hay un proyecto piloto dentro del Ayuntamiento de Madrid que sea muy interesante, porque se ha incorporado lo que sería un centro integrado con otros temas de punto de encuentro, coordinación de centro de apoyo familiar, funciones de mediación familiar y demás, y se ha implementado ahí el programa concreto de coordinación de la parentalidad. Y, por otro lado, el proyecto propio de la Comunidad de Madrid, que es un proyecto piloto pequeño, dirigido más a que podamos sacar una serie de protocolos, de actuaciones y de conclusiones de cara a un desarrollo mucho mayor. La responsable del proyecto es Chus Pérez Crespo y se lleva a cabo desde la Dirección General de Familia. ¿Vale? Llevamos pocos meses, es un proyecto que iniciamos más o menos en octubre, y el objetivo es el comentaros un poco algunas de las conclusiones que vamos sacando respecto a la intervención y las posibilidades que ofrece la coordinación de parentalidad, donde consideramos que debe prestarse atención dentro de la intervención de coordinación de la parentalidad, y por qué en este caso el papel del psicólogo puede ser una figura importante como posible figura para ejercer ese rol de coordinador de la parentalidad. ¿Vale? Antes de empezar con el caso, comentaros un poquito, si queréis, cómo llegamos, cómo se ha ido planteando todo el proyecto muy rápidamente, para meterme más en técnica, que es la parte que a mí personalmente más disfruto de la intervención. Pero bueno, sí un poco situaros que cuando se planteó el proyecto se inició con los juzgados de 2 localidades de la Comunidad de Madrid, Majadahonda y Colmenar Viejo, y posteriormente también ha tirado de nosotros, por suerte, los 2 juzgados de Madrid, de la Ciudad de Madrid, que están también derivando casos al ayuntamiento, ¿no? Entonces, para algunos casos también ha contado con nosotros. En concreto, de hecho, el caso que os voy a comentar es uno de los casos que nos ha derivado por el Ayuntamiento de Madrid, el juzgado número 24, que para mí me parece especialmente significativo, me parece especialmente interesante por la implicación de este magistrado con la coordinación de parentalidad, en su gran compromiso, que es Juan Pablo González del Pozo, el gran compromiso que tiene con la coordinación de parentalidad y el impulso que le está dando. Yo reconozco que cuando a mí me empezaron a llegar los casos de Juan Pablo y empecé a leer lo que marcaban sus autos, me daban ganas de llorar, de la alegría y del entusiasmo de ver lo bien que estaban planteados, porque cada vez que íbamos a hablar con distintos magistrados en Majadahonda o en Colmenar o fuera de esas localidades, cuando hemos tenido contacto con otros magistrados, otros jueces, siempre nos planteaban la historia, bueno, para empezar las dudas, cómo lo planteamos, qué es lo que tiene que incluir la sentencia o el auto, cómo y de qué manera. Y a mí me parece una auténtica joya encontrarnos con esto, porque, ya lo veréis, os voy a recoger y ya nos da unas pistas de cuál va a ser nuestro trabajo recogido en auto, y por lo tanto nos sirve para estar bien apoyados por el propio juez. Yo creo que la figura de la coordinación de parentalidad podrá funcionar y podrá extenderse si, a diferencia de otras actuaciones, tiene el apoyo que en este caso puede haber por parte de los jueces. Pero es una opinión que no tenéis por qué compartir, pero bueno, yo os la doy y luego, si queréis, lo charlamos, ¿vale? Las próximas diapositivas os señalo cosas porque me parece interesante que sepáis que todo lo que figura ahí está en el propio auto, ¿vale? Es decir, ya está definiendo claramente cómo podemos estar o no de acuerdo. A nosotros nos genera, por ejemplo, ya el primer punto, un debate importante: debemos o no ser peritos.
insisto, invita a debates, pero en este caso este magistrado opta por colocarnos hoy por hoy en el papel de peritos, el reconocimiento de peritos, y nos incluye ese elemento de por delegación del juez y como auxiliar del mismo. Debate extensísimo, pero que de alguna manera ya marca en qué lugar nos coloca y cómo, y lo que a mí me interesa es, cuando un magistrado me plantea esto, cómo puedo utilizarlo de cara a mi intervención como coordinador de la parentalidad. Incluye también los conocimientos multidisciplinares con los que considera que debe tener un coordinador de la parentalidad, y habla, por supuesto, de psicología, trabajo social, mediación y derecho de familia. Y, bueno, solicitan efectivamente que acepte y jure el cargo y demás. Entre las funciones, básicamente lo que se nos plantea, nuestro papel, ¿cuál va a ser? Supervisar y controlar la ejecución de las resoluciones judiciales, elaborar el plan de parentalidad si no existiera, mediar, conciliar o conducir la negociación y fomentar, impulsar, promover el ejercicio positivo de las funciones parentales. ¿De acuerdo? Con lo cual ya nos da una base muy amplia de dónde nos encontramos. Insisto, también puede generar un debate interesante ese primer punto, supervisar y controlar la ejecución de las resoluciones judiciales. Hay muchos coordinadores que están diciendo mi papel no es ser un brazo del juez, mi papel no es ser un espía del juez, y, por ejemplo, estarían completamente en contra de este papel que en este caso se nos plantea como posibilidad. Bueno, es una opción, insisto, una vez más, que podemos debatir. Mi opinión en este sentido es que la unión con el juez nos permite, en muchas ocasiones, el llevar a cabo lo que no se ha podido llevar a cabo con actuaciones previas, como por ejemplo la mediación. ¿Vale? De hecho, uno de los casos con los que, no el que voy a contaros, pero en otro de los casos en los que estoy abordando, es un caso que ha pasado por todos los recursos, incluido la mediación intrajudicial, y no funcionó. No funcionó posiblemente en algunos aspectos por temas técnicos, es decir, yo creo que también la mediación nos la tenemos que cuestionar. No sé si hay mediadores en la sala. Sí, ¿no? No estoy solo. A ver, manos arriba para que os vea. Los mediadores. Ahí, poderío. Pero sabemos, los que trabajamos con los mediadores, las limitaciones que puede suponer, y más en el nivel intrajudicial. Y, sin embargo, este nuevo marco nos permite una intervención donde los propios principios de la mediación, que a veces nos limitan y que son tan cuestionables en muchas ocasiones, nos libera en la coordinación de la parentalidad, y esa liberación nos permite llevar a cabo actuaciones que van mucho más allá de la mediación, que incluyen la mediación, que enriquece sin duda la mediación muchísimo la intervención que podemos hacer desde coordinación de la parentalidad, pero que van mucho más allá de la coordinación de la mediación, ¿no? Porque si no, además no tendría sentido. ¿Para qué queremos otra actuación? Si va a ser la misma, no, tiene que ser una actuación diferente, y en parte va a tener que ver con el marco que los jueces utilicen y en el lugar en el que nos coloquen de alguna manera y demás. En el caso concreto, además, en este caso concreto, el magistrado solicitaba también, dentro de las funciones del coordinador, como funciones específicas, en este caso, la recuperación de las relaciones normalizadas de los progenitores y la formulación al juzgado de propuestas, y os lo he marcado porque me parece también interesante desde el punto de vista técnico. Yo a este juez no le conocía de nada, básicamente le había visto en un par de actos estos de coordinación de parentalidad, pero no le conocía de nada y digo, parece que le he escrito yo la frase. Formulación al juzgado de propuestas que puedan suponer una mejora de las relaciones interparentales y paternofiliares, e inclusive de estimarse procedente el cambio de progenitor custodio si el mismo se considerase necesario para evitar el alejamiento definitivo del menor de uno de sus progenitores. La parte en la que yo obviamente me siento representado es la parte de partir de una reelaboración de lo que ha sido la relación y la ruptura de la convivencia. En esa parte me quiero centrar mucho, porque me parece que es fundamental que no nos olvidemos de un elemento importante. Las exparejas que llegan a una coordinación de parentalidad, generalmente tras un larguísimo proceso de separación, con denuncias constantes y cruzadas durante muchísimos años, casi por norma, que es lo que, seguro que coincidiréis conmigo,
los psicólogos, que creo que somos la mayoría, nos encontramos con que todavía sigue un duelo, en muchas ocasiones un duelo no resuelto, el propio duelo de la separación, más la mala relación que han ido estableciendo como consecuencia de ese duelo mal resuelto, ¿no? Ese duelo inconcluso. Luego hay muchos elementos a reelaborar que, si no se reelaboran, posiblemente nos van a estar escupiendo. Por eso una coordinación de parentalidad va mucho más allá de va mucho más allá de una mediación, va mucho más allá de poner a los padres de acuerdo, sobre 4 normas básicas, las que entenderse respecto a los hijos, porque nos vienen, si me permite, no voy a utilizar esa expresión, nos vienen muy enfadados. Nos vienen con un odio muy marcado en muchísimas ocasiones. En uno de los casos me decía él, nada más llamar por teléfono y empezar a establecer contacto: oye, ya sabes que se ha marcado esto de la coordinación de parentalidad, yo quería tener una charla contigo. Dice, ni tú, ni el juez, ni nadie me va a forzar a sentarme con esa loca. Dije, venga, vamos para allá. Esto va a estar chupado. Lo cual también nos da pistas sobre algunos elementos de la intervención, ¿no? Cuando empezábamos con el debate empezamos con reuniones individuales o conjuntas, yo personalmente siempre he defendido empecemos por individuales, pero en este caso fue como claramente la idea es o aquí o este señor le siento y hablo mucho con él y que él hable mucho conmigo, o este señor en la vida le voy a conseguir que se siente con la loca esa, como dice él. Estamos en el proceso, ya os diré en alguna otra ocasión más adelante que si conseguiré o no que se sienten, pero bueno, lo que sí puedo deciros es que eso sí ha estado dispuesto a hablar, y acabó la sesión que fue recientemente diciendo, esto a lo mejor me va a servir y demás, porque es que creo que tengo aquí la frase suya que fue muy significativa. Una de las frases que dijo que me pareció muy significativa: me voy a morir con ese resentimiento. Me quedé amarillo con la frase. Dije, me voy a morir con ese resentimiento. Me la soltó así en la primera sesión. Dije, estupendo. Digo, hombre, yo espero que no. La idea es trabajar justamente para que ese resentimiento deje de ser un problema, ¿no? Con lo cual, a través de la externalización, he empezado a trabajar con él qué significa ese resentimiento, cómo afecta ese resentimiento a él mismo, empezando por él, cómo está afectando a sus hijas, cómo ha afectado a lo largo de la relación, y qué consecuencias puede tener mantener ese resentimiento hasta el último de sus días. Con esto ya estoy anticipando parte de lo que considero una intervención necesaria por nuestra parte, ¿no? A través de técnicas como la externalización, el trabajo con un ámbito emocional que se convierte en el elemento que se interpone entre los exmiembros de la pareja. ¿Vale? No sé, ¿estás levantando la mano o...? Ah, vale. Lo otro es un poquito más hard, lo que nos marca el juez y demás, el grado hasta donde me parece quizá una excesiva responsabilidad, pero en el fondo yo sinceramente tengo la sensación de que esto es casi más una amenaza que una intención real de que nosotros que tengamos ese poder, ¿no? No es que sea para mí un poder ni que ni mucho menos desee, y más cuando se nos coloca en el rol de perito, pero bueno, ahí está marcado y demás. En este caso concreto, en el caso concreto que os voy a comentar, creo que es una forma de presionar en concreto a la madre. No sé si injustamente. Os comento un poquito el caso. Una cosa, ¿me vais siguiendo bien por ahora? Si queréis comentar algo, por favor, levantad la mano. El caso... no es uno de los casos más graves, no es ni mucho menos como el que os he contado de que no se quiere sentar con aquella loca. Esta es una, entre comillas, porque cuando empiezas a ver el caso, al principio te asustas muchísimo y demás, porque empiezas a ver algunas cosas, y cuando te sientas con ellos y te empiezan a contar, más aún. Esta es una pareja medianamente joven, con un niño de 4 años. La pareja llevaba 1 año y medio juntos cuando se deciden separarse. Y yo lo primero que veo es
El convenio regulador, tengo que presentar un convenio regulador de mutuo acuerdo, ¿no? Primera señal de, qué bien, vamos bien. Tenemos un convenio regulador de mutuo acuerdo, pues es que en algún momento hubo buen rollito, ¿no? Si me permitís la expresión. Loco de mí, teniendo esa idea, esa hipótesis ya en la cabeza, una de las primeras cosas que se me ocurre preguntar es cómo fue vuestra relación de pareja. En fin, no la hagáis esa pregunta, yo os animo que no la hagáis sin haberos asegurado previamente cómo ha sido la relación de pareja, porque empezaron a soltar por su boca una historia escalofriante de año y medio de relación, de la cual eran incapaces de rescatar nada, por lo menos en ese momento. Evidentemente no era la pregunta correcta y demás, y ya veremos cómo efectivamente luego sí que ha habido elementos en la relación algo positivos, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, año y medio de relación, estaban separados cuando, como pareja, no llegaron a casarse, estaban separados cuando ella se queda embarazada y los dos deciden volver a intentarlo. Un error. Si ya estáis separados será por algo. Bueno, en este caso intentan durante el embarazo y los primeros meses del niño el vivir juntos, y eso acaba, como Rosa de la Aurora, con acusaciones mutuas, acusaciones no judiciales, en un principio, de violencia el uno al otro. Por parte de ella toda una narrativa de que es un alcohólico, agresivo, etcétera, etcétera. Por parte de él que ella es una agobiante, que tenía medio preso, que le ha llegado a agredir, que hay testigos, en fin. Con una historia, entre comillas, bastante escalofriante de lo que fue esa relación de pareja. Pero en un principio no hubo denuncias. Llegan al mutuo acuerdo, se produce la separación definitiva. Y empiezan a seguir el patrón en un principio que habían establecido sin ningún tipo de dificultades a ningún nivel. Sin embargo, después de un tiempo de año y pico funcionando bien con el convenio, se produce una primera denuncia por parte de ella por abusos sexuales al hijo y por violencia de género. A partir de ahí se produce, aparte de la detención de él y demás, durante un día en el calabozo y demás, la exploración a través del CIASI, un recurso, no sé si es parecido aquí alguno, es el recurso que tenemos en la Comunidad de Madrid para la evaluación de los casos de abuso sexual. No se detecta nada, en el juicio no se ve, no se puede demostrar. En cualquier caso, de cualquier manera, queda absuelto como autor de violencia de género y queda absuelto como autor de abusos sexuales. Pero ya se produce, a partir de este hecho, ella empieza a cortar por completo el tema del intercambio del hijo para las visitas del padre, y el padre también deja de acudir. Se produce, hubo varios juicios a partir de ahí, insisto, denuncias cruzadas, uno por impago, otras porque no me deja ver a mi hijo, etcétera, etcétera, y se marca un punto de encuentro como vía de que pues, se pueda producir ese cambio, porque él de hecho se niega rotundamente a ir a casa de ella, porque entra en pánico de que cualquier discusión que puedan tener, y las tenían, en los intercambios pudiera acabar suponiendo una nueva denuncia por violencia de género, con lo cual él es el que solicita que el caso pase a punto de encuentro. Pasan un tiempo en punto de encuentro, la cosa parece empezar a mejorar, ellos mismos van abandonando el punto de encuentro y a los 2 o 3 meses de nuevo reaparecen en el punto de encuentro y de nuevo reaparecen las denuncias, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que ya el juez
bastante harto de la situación, es cuando decide optar por proponer la coordinación de la parentalidad. Es verdad que en este caso vino también a propuesta del propio Centro de Apoyo Familiar, del propio PEF, en el que se estaba llevando a cabo la actuación del punto de encuentro, ¿no? Son ellos mismos quienes empiezan a plantear la posibilidad, son los que empiezan a hablar con esta pareja, expareja, y empieza a plantearles la opción de la coordinación de la parentalidad. Y la verdad es que en este caso ambas partes lo ven medianamente positivo, aceptan una entrevista con nosotros, se llevan a cabo 2 sesiones iniciales y finalmente se propone y el juez ya lo saca en el auto que os estoy comentando, ¿vale? A partir de ahí es cuando empezamos a funcionar. Primero, lógicamente, lo que supone es aclarar cuáles van a ser nuestras facultades. Y ahí, una vez más, acudo al auto, porque el propio auto, aunque nosotros tenemos un documento que es el que también les presentamos a ellos para la firma inicial, antes de empezar nuestra intervención, en el fondo no hay grandes diferencias respecto a las que marcaba en este caso este magistrado. ¿Cuáles son las facultades? Insisto, marcado en auto y por lo tanto apoyado judicialmente, mantener reuniones, entrevistas o contactos presenciales, telemáticos o telefónicos por separado o conjuntamente con progenitores, menores, miembros de familia extensa, profesionales del centro escolar y servicios médicos, psiquiátricos y psicológicos públicos o privados de los menores y o de los padres. A mí personalmente me parece un atrevimiento y no sé qué preparados estamos los propios psicólogos si de repente nos llama un coordinador de la parentalidad con un auto en mano y nos dice que tenemos que dar información sobre ese asunto, ¿no? Yo creo que eso nos va a abrir también un debate propio como profesionales interesantes, ¿no? Pero bueno, también se nos faculta para recabar información en servicios sociales, para acceder al expediente judicial e incluso recabar auxilio del juzgado en el desempeño, en las necesidades que podamos tener, ¿no? Respecto al juzgado, también nos faculta para poder realizar sugerencias y recomendaciones, formular propuestas, proponer cambios en la modalidad de intervención o la propia suspensión, siempre que ésta sea adecuadamente razonada. Se nos permite también derivar a los progenitores al CAF o a cualquier otro tipo de servicio, los centros de atención a la infancia, cualquier recurso público que consideremos adecuado para la intervención, ¿no? Y así se nos señala que no siempre el coordinador de parentalidad tiene que llevar a cabo todas las intervenciones, pero sí coordinarlas, efectivamente. Y eso sí, por supuesto, y gracias a Dios, se nos carece de facultades para resolver controversias vinculadas a la patria potestad y a la guardia y custodia, ¿no? Yo creo que en ese sentido era como menos mal, que por lo menos nos hablan de eso, pues solamente faltaba que se nos vincule como que tenemos posibilidades de intervención ahí. Por último, señalo 2 textos también del auto sobre las obligaciones que en este caso le marca a las partes a cumplir las normas de funcionamiento interno del Centro de Intervención Parental y señala que la falta de colaboración o cooperación con el coordinador de la parentalidad o la obstrucción, obstaculización del desempeño de sus funciones podrá dar lugar a la imposición de una multa coercitiva única por incumplimiento de una obligación o pecuniaria tal. Es decir, o lo tomáis en serio o aquí va a haber lío. No sé qué pensáis y qué os genera, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que está haciendo es convertir una actuación en todo lo contrario de lo que es una mediación voluntaria. Aquí no. Aquí se entiende que efectivamente la actuación es obligatoria y que tienes que acudir. Y hay una parte que muchos profesionales ponen sobre la mesa, es que estamos gastando muchos recursos públicos también aparte de gastos personales y demás, más el propio daño a los menores como elemento fundamental, sin que haya personas que sigan considerando que su guerra es mucho más importante que todo lo demás. Daños, insisto, muchas veces muy importantes para los propios menores. Entonces yo creo que
el planteamiento por parte de algunos jueces de esto hay que frenarlo de una manera o de otra es lo que ha llevado a querer, en este caso al coordinador, aportarle a esa intervención un elemento de obligatoriedad mucho mayor. Fijaos en el caso que os decía antes, por lo menos yo tenía claro que este señor, el de la loca, se iba a sentar conmigo. Porque así, es decir, a lo mejor yo no voy a forzar por ahora, ni mucho menos, el que haya un encuentro, porque evidentemente lo que sí sabemos los psicólogos es que si una persona no está preparada no sirve de nada forzarlo. O sea, eso es evidente. Pero el hecho de que tenga la obligatoriedad de acudir a sentarse a hablar conmigo, a mí me permite trabajar con esa persona e irle ayudando y preparando para que dé los pasos adecuados, para que quizá en algún momento esté dispuesta a sentarse a hablar con la otra persona. Y si no, pues en el camino iremos estableciendo por lo menos unos básicos de cuál tiene que ser la comunicación respecto a los hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es verdad que este marco a mí me permite poder intervenir. Mientras que si nos vamos a la voluntariedad exclusiva, que supondría que en muchos casos no pudiéramos llevar a cabo la intervención, ¿vale? Es verdad también que ese hecho de que aparezcamos como auxiliares del juzgado a veces también nos contamina, nos perjudica, pero es también nuestra tarea el ser capaces de superar esas dificultades en las que a veces se nos puede colocar, ¿no? Yo me di cuenta en el caso principal, el caso que quería contaros, que en esa sentencia se incluía un elemento aún más importante. Además de esta frase que os digo que ¿dónde está? Sí, además de este elemento de la posible multa si no se cumple y demás, a ella le pusieron una orden de alejamiento del centro educativo los días en los que el padre tenía que recoger al niño. Esto para ella fue salvaje, por lo que supone oír la palabra orden de alejamiento, ¿no? Es decir, en tantos otros temas no se pone una orden de alejamiento quizá más justificada, una orden de alejamiento como si ya fuera a impedir de alguna manera el que el padre pudiera ir a recogerlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que más a ella más le dañó de la sentencia. No hubo una oposición a la coordinación de la parentalidad, pero yo sí me daba cuenta en las entrevistas que ella constantemente me hablaba en plural. No porque vosotros, yo decía, ¿de quién habla con este vosotros? Del juez y tú, el juez y yo, ¿no? Somos un pack y nos veía de esa manera como, efectivamente, como ese auxiliar o ese brazo del juez. Al margen de lo que marque la sentencia, en mi caso, por lo menos desde el punto de vista de mi intervención, me parecía fundamental dejarle claro que no era el lugar en el que yo me colocaba, que esa sentencia yo no la he dictado, que yo no me hago responsable de lo que marca esa sentencia, que puedo estar o no estar de acuerdo, que no me corresponde a mí juzgar al juez, pero que lo que me correspondía era ejercer ese rol de coordinación de la parentalidad. Y por supuesto, y siempre, por más que siempre señalemos el tema de con la prioridad y el ojo puesto y la mirada puesta en los hijos, sin duda, yo personalmente, si me permitís, a mí me gusta también insistir que yo estoy ahí como una figura de apoyo también para ellos, ¿vale? Que figura de apoyo no significa ser figura complaciente, etcétera, etcétera. Significa que cuando considere que en algo lo están haciendo mal, también se lo voy a señalar, por ahí no soy mediador. También se lo voy a señalar. Eso sí, buscaré el espacio para hacerlo en el espacio privado de las sesiones individuales. Si tengo de alguna manera que pegar un pequeño tirón de orejas, lo voy a hacer en privado, no lo voy a hacer delante de la otra persona para que no lo utilice, lógicamente, como vía de luego de machacar a la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros vimos la importancia de establecer de alguna manera en estos casos una relación de colaboración al margen del tema judicial. Es como yo ya tengo esto que me legitima para poder actuar y ahora nos podemos olvidar de ello porque lo tengo y podemos hablar desde un lugar completamente distinto. Podemos hablar desde lo humano, desde la proximidad y desde el profesional que está aquí para ayudaros a que superéis esto, ¿vale? Porque, insisto, la primera mirada es a los hijos, pero eso no significa que mis enemigos sean ellos. Mi único enemigo es la guerra
en la que ellos han entrado y que debería ser también su enemigo, ¿no? Hacia ahí es hacia donde yo voy a intentar siempre trabajar, a que podamos trabajar los tres de manera conjunta en contra de esa guerra. No sé si me vais siguiendo por ahora y demás. ¿Cómo se llevó en este caso la intervención? Como os decía, aquí opté erróneamente por empezar con una sesión conjunta y luego ya pasé rápidamente en cuanto vi el panorama, o sea, les di la información, hicimos la lectura del acta nuestra, que, insisto, las funciones son muy parecidas a las que nos marcaba el juez, y hice un primer tanteo para ver un poco cómo funcionaban, cuál era la dinámica de ellos, quién hablaba, quién callaba, quién imponía su voz. Me preocupaba el tema de violencia de género, quería ver un poco qué grado de dominancia, si existía o no por parte de él hacia ella, o si ella estaba fuerte como para imponer su criterio, y estaba muy fuerte, hay que decirlo, estaba bastante fuerte, y de hecho habitualmente era él el que se quedaba sin voz y el que quedaba callado y acababa diciendo, oye, yo también quiero hablar. Y demás, se lanzaron cuchillos salvajes, auténticos cuchillazos, y a partir de ahí fue cuando, yendo un poco a la forma de intervención que yo ya incluso, el modelo motivacional con el que yo trabajo dentro del ámbito de la mediación, lo que hice fue empezar a trabajar con ellos por separado, entendiendo que tenía que haber un proceso de trabajo previo para que cuando nos volviéramos a sentar no estuvieran en el mismo lugar, porque todo lo que iba a haber son cuchilladas constantemente y demás. Esto no significa que ese trabajo previo haga que cuando se junten ahora ya son todo besitos y achuchones, no, pero por lo menos hay menos cuchilladas. Eso tampoco significa que porque ese trabajo se haga no vayan a volver las cuchilladas. Bueno, volverán, porque volveremos a tocar temas fuertes, porque volveremos a abordar temas que les sacan, o porque simplemente están más tensos por cosas que se nos escapan, porque tienen vida entre sesiones y vida que además en la que se comunican. Nosotros optamos desde el principio, ya en esa primera sesión, por plantearles que nos comunicábamos con WhatsApp. No sé si en vuestro caso lo utilizáis también esa vía o no. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp, con ellos dos, de tal manera que las comunicaciones, por mi parte hacia ellos, puedan ir dirigidas a los dos en un principio de manera conjunta, pero en este caso yo señalo, ahí a veces no coincidimos los compañeros, yo personalmente opto por el tema de que el hecho de que la coordinación de parentalidad no incluya ese nivel de confidencialidad que pueda tener, por ejemplo, la mediación, no significa que mucha de la información que ellos me cuenten a mí no vaya a ser confidencial. Y además, como la propia habéis visto, que el propio auto me permite la intervención por separado, conjuntamente, eso no significa que yo no vaya a tener comunicaciones de manera separado. En mediación, insistentemente, volvemos al tema ese de que las sesiones tienen que ser equilibradas, etcétera, etcétera, entre ambas partes. En coordinación de la parentalidad, yo personalmente le aclaro a ellos, voy a tener las entrevistas con cada uno de vosotros que necesite cada uno de vosotros. A lo mejor una parte necesita más, a lo mejor otra parte necesita menos. ¿Para qué voy a estar perdiendo el tiempo haciendo sesiones con una persona que está con un adecuado nivel no hay una especial tensión por su parte, no hay un nivel de conflictividad elevado, hay una capacidad adecuada de negociación, acepta y está en el lugar adecuado, y en cambio hay otra que por su propio proceso, por su duelo y demás, requiere muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, como desde el principio se lo marco, no hay malentendidos, tendré que trabajar con cada uno de ellos. Entonces sí que mantengo comunicaciones por separado, pero sí que intento, y eso sí les pido, que las comunicaciones conjuntas en un principio las hagan a través del WhatsApp de grupo, ¿vale? Para poder controlar el tipo de comunicación que tienen y poder trabajarlo, porque el WhatsApp lo carga el diablo, y las posibilidades de choque a partir de los comentarios son impresionantes, claro. De hecho así fue. Las primeras comunicaciones por WhatsApp había algunas que era como de el teléfono va a estallar, o sea, va de tanto odio. Y entonces esa es una vía que nosotros utilizamos ya desde ese momento, como hay personas que están en contra, y que prefieren hay personas que prefieren no dar el teléfono también, etcétera, etcétera. Bueno,
Yo os comento la metodología que nosotros estamos utilizando por si os puede servir, ¿vale? Nosotros sí hemos optado por dar nuestro teléfono y que se puedan comunicar con nosotros, aunque, lógicamente, de alguna manera, rápidamente entienden que principalmente, y salvo temas muy específicos, lo habitual se va a abordar en las sesiones, ¿vale? La frecuencia de las sesiones que estamos haciendo actualmente es semanal, generalmente, salvo en determinadas ocasiones, hasta que el caso empieza a avanzar y podemos irles pasando a quincenal, como cualquier otra intervención. Incluimos el contacto con profesionales. En este caso no fue de los casos que más hicieron falta una coordinación excesiva con los recursos, porque lo que rápidamente vimos es que lo que había, que en este caso era un tema más del conflicto, insisto, del conflicto de ellos. O sea, el elemento fundamental estaba ahí. Por parte del colegio no había una especial dificultades y demás, ni nos podía aportar una excesiva información. Ellos no tenían especial deseo de que tuvieran conocimiento, pero me autorizaron a que pudiera hablar con el colegio y demás. Sí que era fundamental para mí la coordinación con el punto de encuentro, y en este caso he tenido varias conversaciones con el psicólogo que lleva el caso, de una riqueza impresionante, porque claro, contaban con una información muy grande. Este es el punto de encuentro que había estado viéndoles entrar y salir cada 2 por 3 y que son los que propusieron la intervención. La verdad que en ese sentido la coordinación ha sido muy buena y la visión del caso, pues hemos visto que además teníamos la misma visión del caso, o sea que coincidíamos bastante con qué estaba pasando y dónde estaban las mayores rigideces en cada caso. En el caso de él, dónde estaban sus rigideces, y en el caso de ella, dónde estaban sus rigideces. Como os digo, os planteaba, es un trabajo a doble nivel, porque de lo que venimos a hablar es de los acuerdos que tienen que ver con la parentalidad. Ese es el nivel más superficial, ¿no? Temas que ellos querían plantear, por ejemplo, vinculados con esos, estaban cómo eran los cuidados. Por ejemplo, la madre estaba terriblemente preocupada porque él tiende a ella le preocupaba, por un lado, el tema de ese supuesto alcoholismo, ese mayor o menor alcoholismo. Él trabaja en un bar, lo cual complica un poco más la historia, de barrio y tal, en un contexto de amigos todos y demás, y le preocupaba un poco hasta qué punto podía llevar a cabo sus cuidados. El tema de los abusos aparece y desaparece constantemente. Él me cuenta en una entrevista que ella en el fondo le reconoció en su momento que no debería haber denunciado. Ella a mí me lo comenta posteriormente. Tardó más, como os decía, me costó un poquito más ganarme su confianza por esa vinculación que tenía de verme como la figura auxiliar del juez y por lo tanto quienes le habíamos puesto la orden de alejamiento y quienes le estaban evaluando y observando. Y parte de eso es que vienen las sentencias, que es así, es que estamos evaluando, es porque además es que forma parte del tema, es que yo tengo la obligación de informar si veo algo que considere importante o peligroso, de alguna manera. Pero, bueno, según se fue creando el vínculo adecuado con ella, sí de alguna manera me confirmó que ella piensa que en el fondo no, dice, pero no tanto por él, pero dice sus amigos a lo mejor. La historia es que el niño llegó un día con el culo bastante rojo y no era la primera vez. Y le estuvo haciendo preguntas, oye Pepito, cuéntame qué ha pasado con el niño. Y él no contestó. Y tardó en contestar, ella le siguió preguntando y él no contestaba. Y él le dijo, no sé de qué te refieres, etcétera, etcétera. Bueno, la asesoraron que podía ser un tema, parece ser, ya dice que la asesoró la pediatra, que podría ser abusos sexuales y por eso denunció en base a eso. Parece que hubo un arrepentimiento posterior y yo creo que el tema se le fue un poco de las manos. Pero, de cualquier manera, como ella dice, yo creo que en parte para autojustificarse, bueno, por lo menos y en parte también, una parte de realidad es, ahora sé que sí, que no va a ocurrir. Porque de alguna manera él ha visto que estoy dispuesto a actuar como vea cualquier cosa mínimamente rara. Dice que no creo que sea tanto él como sus amigos, ¿no? Que lo que intuía.
Dentro de la parte de ir creando la relación, como ya me planteaba constantemente esta historia de la desconfianza hacia el contexto de él, me pareció oportuno, dentro de la propia oportunidad de poder ver, de querer conocer al niño y poder verle en un contexto normalizado, porque entraba en una discusión absurda. Los dos sabían que él vivía al lado, cerca de la casa de ella y del trabajo de él, pero a todos los niveles formales parecía como que él vivía con los padres en otro pueblo, en fin, una cosa loquísima. Que hubo que ponerse a la mesa, venga, aclaremos ya de una vez dónde vives, porque ya lo sabe, vives aquí, ¿no? Entonces, bueno, se pudo aclarar. Hubo, entre comillas, una especie de esta baza te la voy a dar a ti, entre comillas, y es, les propuse voy a ver los dos contextos. Os reconozco que no lo hice tanto porque desconfiara del contexto de él. Obviamente quería ver como profesional que se movía ahí, pero no es tanto que realmente desconfiara, no sentía que me fuera a encontrar nada especialmente raro, como el hecho de que para ella era importante, una petición que siempre hacía: por favor, ved al niño, por favor, tenéis que ver al niño. Es importante para mí que veáis al niño y ver qué pasa. ¿Vale? Se realiza esa visita. La visita aproveché uno de los días de intercambio, y entonces lo que yo hacía era quedar con el padre en el colegio para recoger al niño, ir al contexto de una tarde de las que pasa el padre con el niño, verle en el contexto, que básicamente le lleva a lo que es la plaza donde él trabaja, y en un día de los que no trabaja, que está cerrado el bar, y estar allí con otros amigos, tal y cual. Sí forcé un poco el tema de, oye, pues si os aparece, como la casa está aquí al lado, ¿qué os parece si vamos a ver la casa? Y un momento en el que pude aprovechar para ver un poco el contexto, cómo era el domicilio, si había un espacio o no para el niño y de qué manera, el papel o no de la nueva pareja. Hay una nueva pareja y tenía interés en ver cómo funcionaba la nueva pareja con el niño y si también tenía un espacio o no en esa casa. La propia interacción entre ellos dos, entre él y la nueva pareja y demás, y un rato en el que, bueno, les pedí que me dejaran con el crío y estuve un rato jugando un poco para ver cómo interactuaba el chaval con los juguetes, etcétera, etcétera, ¿no? Tras lo cual hicimos el intercambio en la casa de ella. En lugar de ir al punto de encuentro, se hizo en la casa de ella, y se produjo un elemento interesante. Ella conocía y había visto a la pareja de él, pero nunca se habían realmente encontrado como tal. En este contexto en el que vamos todos juntos a la casa de Inés, como diría la canción, vamos todos juntos a la casa de ella, que no se llama Inés, se produce el primer encuentro entre la nueva pareja de él y la ex, que por supuesto fue muy educado por parte de ambos, entonces porque estaba yo ahí, con lo cual tenían que ser educadas, ¿no? Se vieron forzadas a presentarse, tuvieron una pequeña charla y ya me quedé, porque me pareció importante también ver el contexto de ella, que también me dio bastante información y demás, y que me explicó también parte del conflicto que también tenía más propio que ver con el conflicto en cuanto a la parentalidad, ¿no? Que me lleva a otro de los elementos. ¿Cómo voy de tiempo? A otro de los elementos que para mí era importante, el tema del trabajo en la armonización de las diferencias. Cuando hablamos del plan de parentalidad, cuando hablamos de las normas y pautas comunes y demás, en muchas ocasiones, con una de las dificultades que yo veo es que partimos de dos formas de entender la educación diferentes. Es decir, cualquier pareja junta que se quiere muchísimo, enamorados hasta las trancas, y es a la hora de educar a los hijos y chocan en la visión, en cómo llevarlo a cabo, en cómo tal y cómo cual, pues imagínate eso, ¿no? Imaginemos separados. Es inevitable, o sea, es absurdo que nos planteemos que no vaya a haber discrepancias, ¿no? Entonces, es verdad que parte de nuestra tarea es intentar establecer unas pautas básicas y unos acuerdos básicos respecto a esos elementos. Pero para mí, y por eso también el que en muchas ocasiones los coordinadores tengamos una formación psicológica de base o seamos psicólogos, creo que ayuda bastante.
requiere el poder trabajar la armonización de las diferencias, requiere el poder trabajar también la toma de conciencia, pues modelos como el modelo integrativo de pareja, por ejemplo, u otras propuestas que hay metodológicas interesantes, trabajar esa necesidad de asumir al otro como alguien diferente y en el que los espacios, hasta cierto punto, va a haber espacios donde no vamos a poder controlar lo que la otra persona haga. Y va a haber espacios donde mi influencia va a ser escasa, no mi influencia como coordinador, mi influencia como progenitor va a ser escasa cuando mi hijo está en casa de mi ex. No hay. Entonces, ese espacio de llevarles un espacio de realidad, yo creo que es importantísimo. Y en este caso, en el caso de sobre todo de ella, cuando veo la casa y veo, ¿no? Es decir, él con un toque más caótico, pero no especialmente. Obviamente habían preparado la casa para la visita, o sea, la casa estaba perfecta, como podéis imaginaros. Claro, ¿te acuerdas que el día que me pase por allí, de sorpresa? Pero ese día estaba perfecta la casa. Pero el funcionamiento en general, él es más caótico, pero bueno, funciona medianamente bien. Y la casa de ella estaba, que dices, impecable. Ella vive con la madre, que es aún más obsesiva que ella, con lo cual esa casa estaba como en la patina. Esas croquetas que me prepararon, ese todo perfecto, era todo impecable la cuestión. Claro, dices, tenemos como muchísimas parejas, una parte que es obsesiva y otra parte que es caótica. ¿Cómo hacemos entender a la parte caótica que tanto caos es perjudicial para el niño? Y en este caso, por ejemplo, tenía problemas de piel, con lo cual tenía que tener determinada crema, hay que utilizar cremas en determinados lugares, las ropas tienen que ser de determinadas maneras, ¿no? Entonces, entre el elemento obsesivo de la madre, con todas esas pautas que tienen que ser así, y si no entramos en un caos terrible, y él que no se enteraba mucho, pues era bastante complicado. Entonces, en el caso de ella fue fundamental también ir trabajando un poco la toma de conciencia de la incapacidad de control en ciertas partes, y que hay temas donde van a poder ponerse de acuerdo, pero hay partes donde va a depender del padre. Va a depender realmente del padre, con lo cual necesita, en ese caso, la confianza. Y eso a mí me ayuda a que ella fuera entendiendo poco a poco la necesidad que tiene de entenderse, y muchas veces yo le llevo a ese espacio, ¿no? A ver, ¿tú en qué momentos consigues más de él? Para ti es importante que él cumpla con ciertos patrones que para ti son fundamentales. Vale, ¿en qué momentos ocurre eso? ¿Y qué has hecho tú para conseguir eso? ¿Qué de lo que tú haces influye en que él esté más o menos receptivo a tus propios planteamientos, ¿no? Clásicas preguntas circulares para que tome conciencia de la parte en la que sí tiene control. Es decir, yo puedo influir en que él esté más o menos receptivo, pero no puedo influir en lo que finalmente él haga. Y es la parte que a mí me interesa, que tenga conciencia de eso. Puedo influir en que él esté más receptivo y por lo tanto acepte en mayor grado que le ponga la crema tal y no la crema cual, que le compre la ropa de no sé qué tela, etcétera, etcétera. ¿Vale? Básicamente con el tema en las individuales ha sido ir trabajando ese nivel de confianza. Es bastante, sinceramente, es bastante alto a día de hoy, por ambas partes. Él agradeció lógicamente mucho la intervención rápidamente porque podían volver a entenderse, desaparecía mucho la tensión. Es verdad que por eso a veces a mí no me cuadraba algunos de los planteamientos que ella hacía, porque él es muy evitador de conflictos en general, ¿vale? Y generalmente cortaba toda comunicación en cuanto ella se ponía un poco chunga. Él dejaba de comunicarse, tanto en WhatsApp como en las sesiones, etcétera, etcétera. Y su propio histórico había sido bastante así. Cada vez que ella se pone más chunga, él corta y huye, ¿no? Entonces, demasiado gato y demás me parecía como para... Bueno, pero eso sí, siempre observando qué es lo que podía haber ahí. Bueno, lo cierto es que se han ido poniendo de acuerdo, ya han ido avanzando. Hay una mayor conciencia que para mí es fundamental. Han ido produciéndose, yo trabajo, no sé si conocéis el modelo narrativo, tanto en mediación como en psicología, sobre todo, que es donde empezó.
Yo trabajo mucho desde el modelo motivacional y modelo narrativo, las narrativas que se han ido construyendo, y para mí es bastante importante. Cómo ya en la propia separación se van construyendo una serie de narrativas, las dos clásicas, la narrativa de lo que yo llamo la narrativa del traidor y la narrativa del controlador, ¿no? Aquel que se ha ido es el traidor, es el abandonador, etcétera, etcétera, y el que se ha ido, el que ha huido, a menudo tiende de la narrativa del controlador. Me voy porque la otra persona no me deja vivir, porque está encima mío, porque tal, porque cual, porque, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que se va a la par retroalimentando con el proceso de duelo y que va llevándoles a interacciones cada vez más negativas, ¿no? Con dos claras posiciones defensivas: debo protegerme y debo marcar límites. Toda esa interacción, cómo se va produciendo, para mí es importante que empiecen a tomar conciencia de su parte de responsabilidad en la historia. Yo necesito superar la narrativa de identidad demoníaca en la que han colocado a la otra persona. Necesito que superen también la narrativa angelical en la que se colocan a sí mismos, ¿no? Como diría Sarakov, asumir que todos tenemos sombras y luces, y por lo tanto ni todo lo mío son luces, ni todo lo tuyo son sombras, y que vayan siendo capaces de identificar el papel que han ido teniendo, el papel histórico y sobre todo el papel en el mantenimiento del conflicto, así como su posible papel en la superación del conflicto. Cuando se colocan en un espacio en el que consideran que es el otro el que tiene que cambiar, es el otro el que tiene que tal, no puedo, o sea, desde el punto de vista de la intervención yo no puedo avanzar. Necesito que haya una conciencia de que yo también estoy haciendo algo que mantiene el conflicto. Por eso os decía que para mí era tan importante que ella tomara conciencia que ella puede influir e influye en que él salga corriendo o en que él esté receptivo. Con lo cual, estamos trabajando responsabilidad plus fortalecimiento. Toma de conciencia de yo influyo, y esa influencia supone un elemento de fortalecimiento. No soy una víctima porque puedo cambiar las cosas que pasan en mi medio, pero a la parte me supone una toma de conciencia de la responsabilidad, ¿no? Y en el espacio de las sesiones conjuntas ir trabajando todos esos puntos que eran fundamentales establecer. Pautas de comunicación. Cómo vamos a hablar o no, qué se habla o no delante de los hijos. En este caso del niño. Yo siempre les invito al tema de que es muy sano lo de poner a parir al ex y a la ex, sanísimo, sanísimo, pero con tus amigos. A mal, si vas a poner a parir a tu ex, hazlo conmigo. Pero que yo puedo escuchar, que no me voy a meter, pero no delante de los hijos, ¿no? Entonces empezar a trabajar qué pautas son. En este caso, él había ido al colegio y había hecho el típico comentario, ya sabe, los comentarios son pasivos, de no, porque ella no me quiere decir cuánto hay que pagar de comidas extras y demás, cuánto hay que pagar de lo de la comida del comedor, con lo cual ella se entera por la profesora que le ha hecho un comentario, etcétera, etcétera, pum, otro tema de conflicto. ¿Qué comunicación, qué vamos a decir o no en contextos donde deberían ser neutrales, ¿no? En espacios neutrales? Cada uno tiene su espacio propio y espacios compartidos. ¿Qué mensajes vamos a trasladar? ¿Qué mensajes no vamos a trasladar? Etcétera, etcétera. ¿Cuál creéis que pueden ser lo mejor, el tipo de mensajes que debemos de trasladar? ¿Por qué? Y cómo lo vamos a hacer. En algunos temas yo estoy planteando, y en este caso, por ejemplo, con ellos, en uno de los temas que era más conflictivo, incluso como la comunicación es de verdad ya es bastante buena, se comunican ya bastante bien y demás, el que puedan ir de manera conjunta a aclarar algunos de los temas. Teníamos, por ejemplo, el asunto, ella está con el tema de que cuando ella se va con el padre, el niño adelgaza muchísimo. La última Semana Santa adelgazó 4 kilos, que es como, hombre, 4 kilos en una Semana Santa, le voy a pedir la dieta al padre, porque no de verla más de verano. No, en una semana, un niño de 16 kilos, perder 4 kilos, me parece un poco excesivo. Me dices, de verdad que te lo aseguro tal y cual. Bueno,
entre las exageraciones de un lado y las exageraciones del otro, que dice, no, pero si yo le doy lubina y le doy al niño de 4 años y le doy no sé qué, digo, bueno, habrá que ver que lo que le da o no le da. Pero como hay un elemento de desconfianza constante con esta historia, tirando el famoso método de Harvard, ¿no?, del modelo de Harvard, los mediadores, yo digo, pues busquemos un criterio objetivo, ¿no? Y entonces digo, vamos a buscar un criterio objetivo, vamos a dejarnos de rollos y demás. Entonces, ella, como cada vez que hablan del tema, ella se pone en el rollito tal, porque tú no das cuenta que el niño, que tal, le empieza todo el conjunto de reproches. Él, ya os digo, Cato, se pone a la defensiva y ya hemos roto la comunicación. La última hace no mucho. ¿Por qué no vamos directamente? ¿Por qué no vais juntos a pediatra? Porque ella insiste que eso se lo dice la pediatra. Bueno, pues estupendo. Entonces, pasa ahí la tarea a la pediatra. Si la pediatra te da esos mensajes, que pueda ir también a pediatra, ¿por qué no os vais juntos al pediatra, no? Y que puedan hacer ese paso de ir juntos a determinados contextos, que lo están haciendo y no hay ningún problema, y demás. Entonces, que sea la pediatra la que le diga lo que tú le estás diciendo. Salte de ahí, ahórrate el tener tú que echar la bronca y generar un mal rollo, que él creía que estás exagerando o no. Yo no sé si exageras o no, pero si es la pediatra la que te dice eso, id a la pediatra juntos y a ver qué pasa, ¿no? Había una petición por parte de los jueces, había un interés en que al colegio pudieran ir juntos también, porque pueden ir juntos a pedir información y demás. Tuvimos que abordar en ese, os digo, el nivel superficial también, los temas económicos. Había, pues eso, pues es que cuando lanzas cuchillos, asegúrate de que no te vuelva. Va a ser que en lugar de un cuchillo haya lanzado un boomerang. Ella le echaba en cara el tema económico, cuando en realidad, echando luego cuentas, él se vino con todo el pack de cuentas y es verdad que estaban mal las cuentas, en contra de ella, en este caso. ¿Vale? Durante un tiempo bastante largo, él estuvo pagando el gasto de comedor, el total del gasto del comedor, y no al 50% como le correspondía. Bueno, pues eso es lo malo de los reproches, que los carga el diablo y te pueden volver. Cuando hicimos cuentas, una vez más tirando de criterios objetivos, salía efectivamente que había una deuda. Fijaos que él no reclamaba el pago de ese dinero, a él le importaba 3 narices en el fondo ese dinero, ¿no? Lo que decía es, a ver si ya con esto dejas de decir aquí y por ahí que yo te debo dinero, ¿vale? Se plantearon algunos temas menores, como por ejemplo, en una de las negociaciones con el tema económico, por ejemplo, yo decía, no, es que a mí me ha dicho mi abogada que el gasto de comedor, como es alimentación, debería ir incluido en el gasto de comida y demás. Entonces no debería ser extra, sino que debería estar en el ordinario. Bueno, pues yo, como tengo toda la documentación, sacamos convenio regulador y lo marca perfectamente. Los gastos extraordinarios incluyen el comedor, porque planteaba, si es así, o que lo pague ella o que vaya a comer a mi casa o a su casa y demás. No, venía claramente que el tema del reparto, con lo cual, bueno, pues ahí no es que yo me ponga de un lado ni de otro, es que lo está marcando su propio convenio, con lo cual ese tema quedó aclarado y tampoco hubo más dificultades. Y básicamente en eso estamos. Estoy un poco agobiado con el tiempo porque quiero dejaros tiempo para que charlemos. Quería comentaros un poquito más sobre la intervención, pero bueno, básicamente creo y espero haberos más o menos planteado, y lo que me ha dejado abierto, prefiero casi que me lo preguntéis, porque me gustaría más que también vosotros podáis participar. ¿Vale? La intervención ahora, y como tema final, en este caso seguimos interviniendo, estamos ya en un proceso de quincenal, hicimos un acuerdo estupendo con el tema de el abandono del PEF y con el tema de las vacaciones, un reparto que se ajustara realmente a sus necesidades, donde fuimos marcando los días de entrega, días de recogida, y donde salía ya el tema fundamental. ¿Qué hacemos? Vamos probando, ya para las vacaciones nos quitamos el PEF, probamos sin el PEF, se lanzaron, aceptaron, hicimos alguna prueba antes, sin el PEF, y a día de hoy están haciéndolo ya estamos en el periodo vacacional y llevan ya un tiempo sin acudir al punto de encuentro. Se están produciendo los intercambios y demás. La relación
Además, con la nueva pareja es medianamente buena, con lo cual, bueno, pues en el fondo ella de principio reconoció y dice, hombre, a mí en el fondo me tranquiliza, porque yo la he visto y tiene pinta de una chavala maja y mira, pues al final lo que me importa es que mi hijo sepa que va a estar cuidado, y si está ella, pues yo sé que voy a estar más tranquila, ¿no? Y básicamente eso, no sé si queréis que os comente algo en concreto. Así que os abro por si queréis comentar, hablar, preguntar o lo que queráis. Abrimos turno de preguntas. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí. Quería preguntar cómo se están planteando las experiencias, la intervención cuando se encuentra por en medio, provisional o definitiva, una orden de alejamiento. La única orden de alejamiento que nosotros hemos tenido por el momento... A ver, ahora os comento un poquito la parte del debate, porque hay en el que yo pude participar en una reunión que se produjo entre las personas que están coordinando del Ministerio de Justicia los proyectos piloto de las comunidades que no tienen ¿cómo se llama? Que no tienen competencias asumidas de justicia, y a esa reunión acudía también el proyecto piloto de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Había otros que estaban invitados pero al final no vinieron. Bueno, y ahí se estableció un primer debate porque se quería hacer un estudio al respecto de qué pasaba con los casos, por ejemplo, de violencia de género, si debían o no debía intervenirse cuando en ese tipo de casos. La verdad es que la visión estaba muy repartida. Las distintas visiones estaban bastante repartidas. Hay mucha desconfianza en general hacia la figura del coordinador de parentalidad. Yo creo que en parte porque no se conoce y no se entiende. Yo creo que el hecho de que en parte seamos unos ojos para el juzgado asegura que cuando pueda haber violencia, por lo menos hay alguien que está vigilando y viendo qué puede ocurrir. Es verdad que si una orden de alejamiento, para empezar, o sea, si el tema está juzgado y hay orden de alejamiento, etcétera, es que directamente va a ser complicado poder llevar a cabo una coordinación de parentalidad, entre comillas. Habrá que mirar otras posibilidades. El problema, volvemos al de siempre, es si una expareja va a seguir teniendo contacto o no. La preocupación era, ¿qué ocurre con todos esos casos donde, por ejemplo, él ha sido absuelto? Aunque haya indicios, aunque haya sospechas importantes. Si está absuelto, claro. Pero ¿qué ocurría? Había algunas asociaciones de las que estaban presentes de violencia de género, que yo creo que, insisto, malinterpretando lo que es la mediación de la coordinación de parentalidad y haciendo una mezcla, basándose en que el tema de que, ya sabéis que la mediación está prohibida en la violencia de género, decían, es que entonces la coordinación de parentalidad tampoco, y es como de, pues claro, vale, ¿y qué alternativa das? ¿Qué alternativa das? Es decir, esta persona está suelta, estas dos personas van a seguir comunicándose por el tema de los hijos, con o sin coordinador de la parentalidad. Si hay un coordinador de la parentalidad, por lo menos va a haber alguien que va a estar vigilando, controlando, asegurándose, y si ve algo raro, lo va a notificar al juzgado. Con lo cual, quizá pueda ser incluso una medida de seguridad y una medida de protección. Bueno, esa es una visión. Personalmente es la que yo tengo. Os puedo asegurar que también hubo las visiones completamente contrarias y, de hecho, algunos de los proyectos decidieron no llevar casos de coordinación de parentalidad, no solamente si había en ese momento, sino si había habido denuncias de violencia de género. Nosotros optamos porque si había habido denuncias, mientras estuviera el tema resuelto ya aclarado, si había habido denuncias, si el tema había sido resuelto, absuelto, lo que sea, no había por qué, y de hecho ya os digo que en este caso había habido una denuncia de violencia de género y se intervino y no ha habido dificultades. No sé si con esto te aclaro. No, si se aclara mucho, lo único es pensando, es un tema que me preocupa desde hace tiempo, el tema de las comunicaciones por el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, si hay una orden de alejamiento, por norma general, en el 99,9% de los casos, el auto que lo establece provisionalmente o la sentencia prohíbe
la comunicación incluso por medios telemáticos. Ya no podríamos utilizarlo. No. Habría que plantearse también qué ocurre si el coordinador interviene de intermediario. Me ha dicho que te he dicho, no me parece adecuado, pero incluso podría llegar a entenderse que se salta esa incomunicación. La solución, y es algo que ya digo, mucho tiempo pensándolo, podría pasar, pero se... No, por favor. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, yo no sé si lo que he dicho antes me han oído, sobre todo. Si acaso trato de resumirlo. He dicho que cuando se dicta una orden de alejamiento, bien provisional en un auto o definitiva en una sentencia, se prohíbe el contacto en tantos metros e incluso se prohíbe la comunicación telefónica, telemática, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy difícil poder llevar adelante un procedimiento de coordinación. Hablemos, por ejemplo, de lo del grupo... ¿Se oye o no? De lo del grupo de WhatsApp, porque existe una comunicación telemática, o incluso, aunque se hiciese por comunicación, teniendo por intermediaria a la persona que está ejerciendo la coordinación, como una comunicación con la otra persona a través de un mensajero. Podrían haber problemas. Es algo que vengo planteándome desde hace mucho tiempo. ¿Cómo poderlo solucionar? Y digo que lo único que se me ha ocurrido, y lo que faltaría sería algún juez que se lanzase y dijese yo empiezo, como con todo, sería crear un santuario en la coordinación de parentalidad. Es decir, vamos a ver, efectivamente, por el hecho que sea, usted tiene una orden de aproximación, tiene una orden para no comunicarse, pero aquello que tenga que ver con el trabajo de la coordinación, incluso en reuniones presenciales, como acabas de decir, estoy yo allí para garantizar un poco el orden, que ahí hubiese un lapsus, que no se ejerciese, que no se pudiese llevar adelante esa orden, esa incomunicación, esa orden de alejamiento. Es lo único que a mí se me ha ocurrido. No encuentro otro sistema para poderlo llevar. Porque aunque el sistema sea obligatorio, porque hay un mandamiento de un juez, es muy fácil poderlo romper. Denuncio. Sabes que denuncio y ese mismo día te llevas un auto con una orden de alejamiento. Luego ya veremos si dentro de 2, 3, 4 o los meses que sean, era verdad o no era verdad, si se mantiene la orden de alejamiento o si no se mantiene la orden de alejamiento. Pero de momento ya he conseguido, o sea, el ganar o ganar, ya he ganado. Quien ha presentado la denuncia ya ha ganado. Yo no voy a seguir por ahí porque no me interesa, sencillamente. Ya no puedes forzarlo a que siga por el sistema. Creo que he abierto una guinda. Una pregunta muy interesante y un debate muy interesante. ¿Se oye bien? Vale. Está muy bien que nos preguntemos estas cosas y debemos de profundizar. Yo la aportación que haría es que en Estados Unidos, como se ha dicho, y en Canadá llevan 30 años trabajando sobre esto y este debate lo tienen planteado desde el principio y más ahora. Pero están aportando también unas soluciones. Que no empecemos desde cero, sino que veamos aquellos que han recorrido ya un camino, qué soluciones han aportado. En el caso de la violencia de género, ellos amplían el concepto a violencia doméstica, que la violencia de género estaría incluida también dentro de la violencia doméstica. Lo que recomiendan es, si hay indicios, me refiero a la directriz 10 de la AFCC y a la norma 4 del APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos. Ahí hablan específicamente, recomiendan a los psicólogos y a cualquier técnico que trabaje en casos de violencia cómo tienen que proceder. Entonces, por sintetizar un poquito, lo que viene a decir es, si hay constatado violencia de género, no hay coordinación de parentalidad. Si hay constatado. Segundo, si se ha producido si haya habido denuncia de violencia de género o violencia o abusos sexuales, lo que se recomienda al coordinador de parentalidad es que actúe como si hubiera habido. Me explico un poquito más. Es decir, no tiene que dar por supuesto, por mucho que haya habido sentencia absolutoria o sobreseimiento del caso, que no ha habido.
tenemos que fijarnos excepcionalmente. Y respecto al contacto, también propone respecto al alejamiento una medida muy clara y muy concisa, que es la coparentalidad paralela. Esta tarde la explico. Hola. Han salido además, acaban de salir ya las nuevas reglamentación, la FCC la acaba de sacar recientemente, en esta última semana, si no me equivoco, o hace 15 días, han salido los nuevos criterios que están utilizando. Gracias. Que por lo menos la información que yo tengo es que el grupo de trabajo de coordinación de parentalidad del Colegio Oficial de Cataluña, de la Psicología, lo que está proponiendo ha editado unas normas a modo de propuesta para debate a modo de las directrices de la FCC y de la APA para el territorio catalán. A mí lo que me han comentado, sí, eso me lo han comentado porque justamente para el número de coordinación de parentalidad, entre otros está el Colegio de Psicólogos y está Cónica de Vil y demás. Están preparando artículos y me comentaron que estaban sacando eso. Pero aparte me hablaban de que estaban sacando también la AFCC, que le sacaban ya. Puede ser. Entonces, yo te digo lo que me han comentado, me lo comentó por un lado Connie y por otro lado Chus Pérez Crespo, que está vinculado a la AFCC, que es la responsable de la coordinadora, que salían ya. Yo no las he visto, es más, posiblemente las tenga en la carpeta compartida porque me suena que las habían, pero porque ya estaban publicadas, ¿eh? Sí, puede ser. Yo voy con 30 años de... Que no te hablo de esas, que te estoy hablando de otras. Pero puede ser lo que tú digas, yo voy con 30 años de retraso. Es decir, desde el 2005, las que salieron, y puede ser perfectamente que hayan salido nuevas normas. En cualquier caso son directrices, pero el discurso no es que copiemos. El discurso es ese debate que ya tienen abierto con 30 años de experiencia, no seamos tontos y pensemos que vamos a inventarlo todo de nuevo. Cojamos aquellas cosas que ya funcionan y aquellos problemas que ellos tienen, planteémoslo nosotros también. Es decir, no estoy proponiendo ninguna solución, sino simplemente que seamos eso, que no iba más por allí, ¿no? Que sepamos lo que ya se está funcionando. Hola. Una pregunta un poco tonta. En caso de que uno de los progenitores se niegue absolutamente a mantener ningún tipo de comunicación con el otro, de ninguna manera, ¿es imposible trabajar? ¿Hay algún relato maravilloso que me pueda ayudar a darle la vuelta a esta situación tras 7 sesiones ya de coordinación? A ver, yo creo que magia tampoco hacemos. Yo creo que sería un error también, porque antes sería un error pensar que la coordinación de parentalidad viene ahora a resolverlo todo, como en su momento se planteó con la mediación. O sea, yo creo que cada intervención tiene su razón de ser, su motivación y su fase incluso en la que puede tener más sentido y más lógica intervenir. Y por supuesto a ninguna intervención le podemos pedir que lo resuelva todo y que no. Hay casos que es que no hay posibilidades, que el nivel de conflicto está sumamente grande y demás, que por más que quieramos y demás, en el momento en el que no se quieren ni sentarse, lo que van a hacer es devolvérselo al juez y que sea el juez que decida qué quiere hacer con esa persona, ¿no? Ya os digo que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso así, de una compañera que es que no ha habido forma, o sea, se ha negado rotundamente y, bueno, casi le envía hasta matones. Y en el que os comentaba yo antes, el otro caso que os comentaba, por ejemplo, ocurría eso, lo que os decía de este señor que dice que no se va a sentar con ella. Pues posiblemente me pase lo que a ti. Haré también 7 y en la octava o le mando la porra o me mandará la porra a mí. Pero bueno, haré como tú, insistir hasta ver si conseguimos algo y si no,
hasta donde podemos llegar, ¿no? Tampoco vamos a... Que me toca a mí. Hola, aunque creo que estoy en minoría porque yo soy juez de violencia en paterna, quería contestar un poco al compañero. Con una orden de alejamiento o una sentencia con un alejamiento no se puede hacer coparentalidad. Es absurdo ir en contra precisamente de la finalidad que tiene el alejamiento, que es que la víctima se sienta protegida, no tenga riesgo a su alrededor. Entonces es psicológicamente machacar a una persona cuando realmente ha habido una condena. Lo que ocurre es que en los juzgados de violencia muchas veces las cosas se archivan o llevamos asuntos civiles en las que se han archivado los temas penales, pero que no estaban archivados en el momento en que se presentó la demanda, y entonces sí que hay gran conflictividad y no hay órdenes. Pero claro, o por ser absolutoria, o por haberse sobreseído, o por lo que se haya planteado, la pareja está especialmente encarada. No se sabe nunca si hemos acertado y realmente se había producido la violencia o no, pero no existe orden, que es lo que determina que no se puede realizar. Y yo creo que en esos casos sí que se podría hacer y es muy bueno, porque tenemos unas ejecuciones terribles que no hay manera de resolver, pero vamos, en cosas nimias como que un lunes que le toca al padre sea festivo y no se ha puesto, y no se pueden hacer convenios absolutamente radicales que se pongan todos los días porque siempre nos olvidamos de alguna fiesta local. Y quería algo contestar, bueno, se me ha ido era por si sirve para alguien que le conteste yo de alguna cosa que se me ha planteado, sin conocer mucho la materia, porque vengo precisamente para enterarme. Gracias. Hola de nuevo. Comparto completamente lo que dice Santiago y valoro mucho su intervención, y la propuesta que a mí me gustaría que saliera de estas jornadas es la necesidad de que las distintas experiencias de coordinación de parentalidad que se están llevando a cabo nos veamos para ponerlos en común y justamente dar respuesta a muchas de estas preguntas que nos están planteando. Respecto, desde mi humilde opinión, la pregunta de ¿qué ocurre cuando dos progenitores no quieren reunirse en una coordinación de parentalidad? Yo no tengo ningún problema. Más aún, pero no porque yo sea más listo o menos listo, sino porque en los casos que he visto en Estados Unidos, lo que se plantea en muchas ocasiones, cuando los casos son especialmente dramáticos y donde una de las personas puede estar percibiendo que se ejerce dominio sobre ella y por tanto no es libre a la hora de tomar decisiones, lo ideal es, vuelvo a insistir, que haya una separación y que el coordinador de parentalidad esté en medio, pero que no se junten. Eso sería el caso extremo de una coparentalidad en paralelo, que vuelvo a decir, es lo que desde la coordinación de parentalidad lo que se está no defendiendo, pero lo que se está viendo que es más útil y más práctico. Vale, correcto. La persona no se baja de ese mundo, no se toca. Luego te lo cuento. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿O comentario? ¿No? Una más ahí. Santiago. ¿Me oyes? Sí. Vale, quería saber, ¿estáis llevando el proyecto de Madrid? ¿Tenéis ya resultados? ¿No? Todavía no, estamos en ello. ¿Y habéis llevado muchas familias o qué?
estamos en un principio, de hecho, en la fase de valorar o no si se nos va a dar una renovación, un poquito de alargar un poco el tema. La idea de la comunidad, yo creo, es vincularlo, al igual que el ayuntamiento, como os comentaba al principio, por ejemplo, lo que ha sido ya directamente crear un centro específico que incluya la coordinación de parentalidad junto a las otras funciones. Yo creo que esa idea también ha gustado hoy por hoy a la comunidad. También sabéis que a nivel político estamos en un momento complicado, aunque parece que no va a haber grandes cambios. La Comunidad de Madrid, por lo que yo he visto de cómo iban recibiendo lo que íbamos nosotros haciendo y demás, han visto la oportunidad de vincularlo a los CAEF. Los CAEF es los centros específicos de atención a la familia y puntos de encuentro. Entonces yo creo que el plan va un poco por ahí. Mi sensación es que va a ir un poco por ahí. ¿Y dependen de servicios sociales? ¿Los CAEF de quién dependen? No, de la Comunidad de Madrid. No, de la Comunidad de Madrid. Ah, de la comunidad. Claro. Familia. ¿Pero servicios Familia. sociales? Familia. Vale. Sí, es una consejería específica que es familia, y familia y menor. Y demás, estamos donde estamos. ¿Y los que estáis haciendo el proyecto piloto son dos sitios distintos, entonces? ¿Son dos entidades distintas, digamos. No, el proyecto piloto, es decir, son dos proyectos pilotos distintos. No es que sean dos entidades distintas. Está el proyecto piloto del ayuntamiento, que lo inició el gobierno de Manuela Carmena, y que se está llevando a cabo en este centro que os digo integral, y luego está el proyecto de la Comunidad de Madrid, que es el que está llevando Chus Pérez Crespo y en el que yo participo junto con ella, y a que se han sumado también otras personas. Y entonces, el nuestro es un proyecto piloto pequeño, ya os digo, para sacarles ir apartándoles pues un poco una visión inicial de cómo se podría intervenir, de qué manera, establecer contacto con los jueces, ir planteando algunos protocolos y demás. Y ahora hay que ver si nos hemos quedado cortos en tiempo, porque claro, hasta que empezamos a funcionar necesitamos ver si se va a prorrogar un poco. Y coger algunos cuantos casos más para que luego, o sea, la idea nuestra, o sea, no es la continuidad del proyecto, sino que eso luego vaya a quien corresponda, es decir, pero ¿y ahora se están derivando casos? Sí. ¿Y de dónde se derivan? ¿De justicia directamente? Al programa. ¿Pero directamente desde justicia? No, tiene que estar acordado con la Comunidad de Madrid. Vale. ¿Me has entendido o no? Porque me pones cara rara. ¿Que no lo entiendes? Que, a ver, en la propia sentencia, un poco, en el auto en este caso, para que te lo digo para que te quede claro cómo. Sí, claro. Sí, pero quiero decir que en la propia se marca que va, en este caso, a la Dirección General, es decir, un poco para que te hagas una idea, un poco para quitarte la duda. Sí, claro, pues viene, sí, claro, son casos que están judicializados y a través de autosentencia X se designa coordinación de parentalidad y el propio juez ya marca si va por ahora a los dos pilotos que hay, a comunidad o ayuntamiento. Vale, pues si no hay más preguntas, concluimos ya esta sesión. Muchas gracias a todos. Y continuamos a las 4 de la tarde. Gracias, Santiago.